Teresa Freixes, muy buenas tardes. Oye, un honor estar contigo, aunque nos vemos en muchas cosas de estas, pero bueno, siempre tenerte enfrente es estupendo y poder charlar contigo. ¿Qué tal estás? Bueno, el honor es mío, ante todo, ¿eh? Es decir, y estoy muy contenta de poder tener esta conversación que en estas épocas que corren realmente hace mucha falta y es necesario aunar esfuerzos y echar, como decimos tantas veces, toda la carne en el asador para poder salir del marasmo en el que estamos metidos. Así es, Teresa. Bueno, Teresa Freixes, pues la conoce todo el mundo que nos va a escuchar. Eh, Nada, simplemente cuatro palabras: catedrática de Derecho Constitucional por la Autónoma de Barcelona, catedrática Jean Monnet Personan. Ella es gran especialista y con gran prestigio en las instituciones europeas, en el derecho de la Unión Europea. Es presidenta y fundadora del CLAC, es miembro de Consenso y Regeneración, en fin, de tantas otras instituciones, y te han dado muchos premios, ¿eh? Los he contado, son muchos. Bueno, magnífico. Entonces, me encanta hablar contigo. Oye, una cosa que siempre me ha llamado la atención. Cuando tú y yo nos vemos, que nos vemos con frecuencia porque siempre vamos a los mismos actos, siempre decimos, aquí estamos la resistencia, ¿no? Y entonces nos parece eso lógico, la resistencia, tal, nos reímos, tal, también. Oye, yo digo, oye, esto es un poquito raro, ¿no? Porque en este país el 6% de los españoles votan partidos que quieren romper España e irse. 6%. Está bien. O sea, luego hay un 94% que quieren seguir siendo españoles. ¿No debería ser al revés? La resistencia, la minoría, los que están ahí en la lucha permanente, el 6%. Y el 94%, la enorme mayoría, que va a los actos y que es multitudinaria. Y en cambio, cuando vamos a los actos que nos vemos tú y yo, con excepciones maravillosas, como va a ser la manifestación del día 8 de octubre en Barcelona, ¿no? Que estoy convencido que va a ser un enorme éxito, ¿no? Pero quitando esas excepciones, resulta que parece que nos llamamos la resistencia, o sea, como si fuéramos la minoría. ¿Qué te parece? Bueno, es que con respecto al poder establecido en Cataluña y desgraciadamente parece que también bastante en España, somos relativamente pocos los que de alguna manera pues hacemos frente a los desmanes que se vienen sucediendo. Uh, Evidentemente, la resistencia nunca numéricamente es muy grande, la resistencia activa, porque hay dos tipos de resistencia, la activa y la pasiva. Uh, sí que es verdad que en su conjunto somos la mayoría y ese es el primer problema que tenemos. ¿Cómo puede ser que la inmensa mayoría estemos dependiendo de las decisiones que quiere tomar una minoría tan exigua, tan pequeña, cuya representatividad en el conjunto es nimia, pero que en el fondo pretende hacer cambios de calado en nuestro sistema político constitucional? Y hay que resistirse a eso. Quizá por eso nos llamamos también la resistencia. Sí, sí, claro, esto lo estamos leyendo y viendo continuamente, ¿no? Es decir, que ese 6% resulta que es el que, en definitiva, pone la línea al gobierno, ¿no? O sea, la estrategia. Esto va por aquí, ¿no? Sí, Sí, pero y el, bueno, no- y el también 94 que... porque el gobierno se la deja poner, ¿eh? Claro, Que eso también hay que decirlo, ¿eh? claro. Y porque si el gobierno no quisiera, opciones tiene. ¿Cuánto tiempo hace que venimos reclamando que este país no puede funcionar en base a bloques, sino que tiene que haber un consenso sobre los temas importantes y que ahí los dos grandes partidos políticos o se quitan de una vez esta costumbre de intentar alcanzar el poder, aquello con unos poquitos escaños más, a ver si así somos mayoritarios, aunque sea solo en uno, dos o tres puestos, o, o, o si no, no sé cómo vamos a hacerlo, porque España, la verdad, necesita reformas importantes en muchas cosas, pero eso siempre se tiene que hacer con consenso. Esa regeneración que reclamamos tiene que ser acordada entre los dos grandes partidos como mínimo. Que es exactamente lo que hemos dicho en los cuatro manifiestos que hemos hecho, todos en el fondo con el mismo contenido,
y el último que lo hemos sacado hace pocas semanas, ¿no? Muy poco Pidiendo tiempo. un pacto PP-PSOE que evite la situación en la que en la que estamos ahora, digamos, dejándonos llevar o dejándose llevar el PSOE por ese 6%, ¿no? Y para evitar eso decimos, bueno, pues sería lógico un pacto PP-PSOE que tendría la virtud de que detrás de ese pacto, el que fuere, estaría la inmensísima mayoría de los españoles, ¿no? Esto Claro, es sentido común, claro, es de pero, sentido común, sí, pero no totalmente. aplica, pero no aplica. Oye, querida Teresa, vamos a ver, hubo unos indultos, eh, luego se quitó el delito de sedición del Código Penal, Ujú. y se rebajó la malversación. Eh, yo te confieso que los indultos los esperaba, la sedición no, y estaba seguro que con la malversación no se iban a atrever. Porque claro, eso que lo haga un partido de izquierdas, en fin, es duro, ¿no? Bien, pero todo esto ha sucedido y hemos sacado manifiestos y hemos hablado y tú has hecho no sé cuántas conferencias, ya has escrito porque no paras de escribir en los medios, en fin, todo esto, pero ahora nos viene la amnistía. Bien, pregunta obligada. ¿Es legal? ¿Cabe en la Constitución? Yo creo que hay una previa antes de entrar a lo que sería la valoración jurídica, y es qué significa una amnistía. Una amnistía se da cuando se cambia de sistema político. Y nosotros nos dimos una con la ley del año 77 para cerrar la dictadura y entrar en la democracia. Y ese es el verdadero significado de una amnistía, porque una amnistía es un perdón y un olvido. Se considera que aquellas cosas que se han hecho contra un régimen ilegítimo, un régimen dictatorial como el que teníamos, pues se apartan, borrón y cuenta nueva, y empezamos una etapa diferente. Pero es que estas no son las circunstancias de ahora. Nosotros no estamos cambiando de régimen, al menos no es evidente que queramos cambiar de régimen. Y si se quiere cambiar la Constitución, mecanismo constitucional lo hay un procedimiento. Entonces, ¿a qué viene una amnistía? ¿A qué viene? Porque eso significaría que los amnistiados se van a convertir en los patriotas del 17, es decir, en personas que lucharon contra un régimen no democrático, un régimen no legítimo. Vamos a ver, ¿cómo podemos pensar que nuestro sistema político constitucional no es democrático o no es legítimo? Lo que no era ni democrático ni legítimo fue lo que hicieron los golpistas, que intentaron anular la Constitución, el Estatuto de Autonomía para todos nosotros, quitándonos nuestros derechos, que intentaron hacer un referéndum sin cumplir con ninguno de los estándares legales ni europeos ni de ningún tipo. Eso era lo ilegal y lo ilegítimo. Entonces, ahora eso lo vamos a dejar en el cajón de los recuerdos, como si estuvieran aquellas personas que protagonizaron estos hechos, algunos condenados, luego indultados, otros que están siendo procesados y otros huidos de la justicia. Vamos a considerar que hicieron bien, porque eso sería la amnistía, considerar que sus actos eran actos correctos. Entonces, claro, Oye, antes de entrar en la legalidad, en el terreno legal, hay que plantearse si realmente podemos estar hablando de este tema. te pregunto, antes de entrar en la legalidad, como dices tú, ¿hay una parte también como de cierto perdón por parte de la sociedad o del sistema a aquellos que cometieron unos delitos bajo los cánones, digamos, como dices tú, de una dictadura y que ahora con la libertad y con la democracia se supone, ¿no? Se dice que aquello que era delito ya no lo es, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión o lo que Uh fuere, -huh. en democracia, y por lo tanto, de alguna manera hay como que al penado, que ya no es penado, porque se le quita la pena, y además no es que se le quita la pena, sino que desaparece el delito, Eso es. hay un cierto como sentido de decir, el sistema le pide a usted perdón. Bueno.
en aquellos momentos, uh, en la transición, uh, ¿cuál era el lema que teníamos? Libertad, amnistía y estatuto de autonomía, decíamos en Cataluña. Y De en acuerdo. el resto de España era amnistía y libertad. ¿Por qué se pedía la amnistía? Porque el franquismo había dictado muchas condenas injustas, de acuerdo a su legalidad, evidentemente, pero totalmente injustas porque se aplicaban a personas que habían estado pues, defendiendo sus derechos, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad sindical, la libertad política. Es decir, que, que en aquellos momentos evidentemente había que considerar que aquellas actuaciones que se hicieron contra un régimen ilegítimo, pues tenían que ser de alguna manera anuladas, condonadas, etcétera. Y por eso se hizo la ley de amnistía. Entendido. Y ahora entrando en la legalidad misma. Ya tú dices que no tiene sentido porque lo marcas la amnistía en un, esto lo estamos escuchando a los grandes expertos, ¿no? Como tú, Javier Tajadura, Germán Teruel, Francés de Carreras, ¿no? Que están diciendo exactamente lo mismo. Y he dicho tres nombres, pero luego no digo otros tres y Podría igual haber alguien, muchos más, sí, sí. exactamente, y alguien se puede molestar, ¿no? Pero bueno, colegas nuestros, todos ellos de Uh Consenso -huh. y Regeneración, ¿no? En la legalidad misma, o sea, en la letra de la Constitución y su interpretación. Entremos ahí. ¿Qué nos tienes que decir? Pues que de entrada, en la propia Asamblea Constituyente ya se discutió si introducir la posibilidad de una amnistía dentro de la Constitución, es decir, para que quedara como una institución jurídica constitucionalizada y que en el futuro se pudieran dictar amnistías. Eso se debatió en la Constituyente y se acordó que no. Es decir, hubo dos enmiendas que se presentaron en la discusión del texto constitucional ya desde el principio, desde la ponencia, y se rechazaron. Es decir, que no está en la voluntad de la Constitución ni del constituyente que la amnistía quede reflejada dentro de su texto. Lo que sucede es que, claro, las constituciones no lo pueden prever todo. Tampoco la Constitución dice, tiene que haber un código penal. No, no, no lo dice, pero se entiende que tiene que haber un código penal, ¿no? No todo está previsto en la Constitución. Entonces, segunda etapa, ¿sería compatible con la regulación constitucional en su conjunto que se pudiera dar una amnistía? Desde el punto de vista formal, mmm, podríamos considerar que el legislador podría tener una cierta discrecionalidad para introducirla, pero eso es muy formal, es decir, porque los argumentos cuáles son, que la Constitución no prohíbe la amnistía, sino los indultos generales. El indulto, claro, es una cosa diferente a la amnistía. Segundo, que la Constitución, como no la prohíbe, la puede autorizar, pero no todo lo que la Constitución no prohíbe eh, tiene que poder darse en la práctica, en la realidad. Choca con el conjunto de la Constitución, choca con el conjunto de la Constitución pensar que podamos pensar en elaborar una ley de amnistía. Los que dicen que sí, que los hay, claro, señalan que tiene que ser una ley orgánica porque afectaría a la libertad, afectaría al derecho a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica. A mí me cuesta mucho imaginármela, porque en su contenido, ¿qué regularía esta ley de amnistía? ¿Sobre quién se aplicaría? ¿Sobre los golpistas catalanes solo? ¿Cómo se delimita eso? Si resulta que hay que amnistiar la malversación, solamente la malversación que se produjo para poder llevar adelante el proceso aquí en Cataluña, o cualquier malversador sería amnistiado. Porque claro, si solamente la centramos sobre los que actuaron aquí en Cataluña, hay una quiebra del principio de igualdad brutal con el resto de españoles. Entonces, ese delito se tendría que haber cometido en Cataluña o se podía haber cometido en el extranjero. Los que llevaron las finanzas al extranjero para delinquir desde allí, ¿qué? ¿Quedarían incluidos en una amnistía o no? Se me hace realmente muy difícil poder ver una ley de amnistía que no quiebre principios básicos constitucionales. Fíjate, Teresa, que hemos leído y oído
grandes juristas hablar y he cometido el error de mencionar tres y ahora ya me estoy acordando de dos más. En fin, lo siento. Grandes juristas, todos, vamos, la mayoría de ellos colegas nuestros, ¿no? Pero fíjate, este punto se menciona menos, ¿no? Lo que acabas de decir. Vale, el legislador, pues legisla. Bien, como no está prohibido en la Constitución explícitamente, pues bueno, y el Parlamento, digamos, es soberano, ¿vale? Legisla y entonces dice, ¿y a quién se aplica? La amnistía, por ejemplo, la malversación. Malversación, pero solamente con nombre y apellidos los que hicieron esto y aquellos Claro. otros, ¿por Y qué el no? resto? Ujú. Eso es un punto muy potente, es un punto muy potente. A mí se me ocurre, yo no soy abogado, yo he estudiado en ESADE y he estudiado, vamos, administración de empresas, ¿no? También fuera de España. En fin, y he estudiado también Derecho, ¿no? Porque, bueno, pues una Ujú. formación de empresarial, pues también tienes que estudiar Derecho, pero no penal ni constitucional, sino mercantil, ¿no? Bien, pero se me ocurre a mí esta historia, ¿no? A ver qué te parece, a ver cómo te suena. Igual les divierte a las personas que nos vayan a escuchar. Un paciente va a ver a su doctor y le dice, doctor, considerando la mala salud que tengo, ¿usted cree que yo me puedo permitir tomar un plato de gambas? Y el doctor le dice, taxativamente no. Usted, con la salud que tiene, le prohíbo taxativamente comer un plato de gambas. Y el paciente se levanta raudo y veloz y se va a su casa y se prepara y se come dos platos de gambas. No, porque, Dos claro, platos de gambas, le porque le había habían prohibido prohibido tomar uno. 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 Se Sí. come dos. Ujú. Los indultos es el plato de gambas. La amnistía son los dos platos de gambas. ¿Cómo te suena este cuento que se me ocurrió el otro día? Bueno, es que estamos ya en una tesitura en la cual, frente a los argumentos, digamos, lógicos y sesudos, a veces no queda otro remedio que colocar otros argumentos más pedestres para que la gente lo entienda. Por eso salieron los platos de gambas. Oye, una pregunta comprometida te voy a hacer, pero bueno, tú preguntas comprometidas, contestas casi todas. Bien, esto imaginemos que esta ley de amnistía, que yo me lanzo a decir que entre los dos escenarios que hay ahora mismo, ¿no? Que es que haya investidura, o sea, amnistía y investidura, y que el presidente Sánchez escenifique que no ha cedido ante el chantaje separatista y convoca elecciones, ¿no? Entre esos dos escenarios, Ujú. que, en fin, no sé, eh, Sí. yo no sé cuál de ellos puede tal. Oye, ¿tú dirías que el presidente en este momento tampoco sabe cuál de los dos escenarios va a elegir? Bueno, claro, es que sus socios, algunos son bastante imprevisibles, ¿eh? Sobre todo el que está en Waterloo, pues los que lo conocemos desde Cataluña, pues hemos visto hacerle hacer piruetas impresionantes, ¿no? Es decir, fugas rocambolescas, apariciones relámpagos por aquí y por allá y tal. Es decir, que no sabemos muy bien si resultará que finalmente este señor, el señor Puigdemont, que por cierto lo teníamos prácticamente acorraladito en el terreno judicial, que solamente nos faltaba la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su condición de europarlamentario, ¿eh? Y nos lo han resucitado, es decir, le han dado aquí una volada política y mediática impresionante. Con lo cual, lo que pueda hacer Puigdemont es imprevisible y entonces, en dependencia de lo que él haga, supongo que reaccionará el señor Sánchez. Pero hay una previa aquí todavía también. Estamos con un gobierno en funciones que no tiene la capacidad jurídica
y así lo denunciamos en una carta a varios juristas a las instituciones europeas de poder aprobar un proyecto de ley. Por lo tanto, no se puede pensar en que el gobierno presente un proyecto de ley. Entonces, volverán a utilizar tramposamente en fraude de ley las iniciativas parlamentarias, es decir, que en vez de proyecto de ley sea una proposición de ley. La presentará, evidentemente, algún grupo parlamentario. Suponemos que va a ser Sumar, porque son los que dicen que la están elaborando junto con Junts, suponemos. Pero resulta que esto además implica que no necesite llevar adjuntos los informes que normalmente tienen que llevar todos los proyectos de ley. Es decir, que no se va a consultar al Consejo de Estado, ni al Consejo Económico y Social, ni a todos los demás organismos que preceptivamente es necesario consultar cuando se está preparando una nueva ley. Es decir, que se va a volver a utilizar torticeramente la proposición de ley. Bueno, vamos a ver, es que estamos en lo mismo. Estamos ante una forma de gobernar que pone en peligro el Estado de Derecho y lo pone en peligro por la inseguridad jurídica que puede plantear todo el tema de una amnistía que no sabemos a quién va a afectar, como por el procedimiento que se quiere utilizar, que es obviar los trámites legales normales en cualquier estado para, per saltum, ir a discutir directamente en el Congreso de los Diputados una ley bastante dudosa en su constitucionalidad. Oye, Teresa, em, esa pregunta era un poco comprometida. Esta pregunta ya es muy delicada. Imaginemos que tenemos ya la ley de amnistía, que incluso hay un borrador que ya está dando vueltas por ahí, que tú conoces y que conocemos todos. No sabemos si parece ser que puede ser el que se está tomando como base, porque ya en su día se presentó y se Uh -huh, rechazó, y lo presentó Junts y lo uh presentaron -huh, estos, ¿eh? Y lo lógico es que hubieran tomado ese borrador para, digamos, utilizarlo y en todo caso cambiar lo que sea, matices o lo que sea. Bien, imagínate que tenemos ya la ley, proposición de ley, sale adelante y se aprueba. Y se aprueba con la mayoría de regreso, o perdón, la mayoría de progreso. Yo, mi regreso, ¿no? Mientras estén sí, los sí, de nacionalistas, regreso y de sería regreso en doble sentido, porque sería después de que el texto, que no creo que pasara el filtro del Senado, regresara al Congreso. exacto. Mira, también yo para mí era regreso por el tema del nacionalismo que lo sitúo siempre Sí, 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 antes de sí. la edad moderna, Eso es, antes de la idea del ciudadano, exacto. y Sí, por lo sí, tanto es regresar es regresar. 350 años, Sí, ¿verdad? Pero sí. bueno, está bien, Uh no -huh. pasa nada, ¿no? Mayoría regreso. Bueno, pero imaginemos que tenemos la ley. La ley se recurre al constitucional. Sí. ¿Qué pasa con el constitucional? A ver, de Conde Bueno, yo Pumpido, no tengo la bola de cristal, pero de entrada, el Constitucional evidentemente la admitiría a trámite, eso por descontado, porque se trata de un tema realmente sustancioso. Pero una cosa es admitirla a trámite y yo supongo que quien interpusiera el recurso pediría que hubiera suspensión de la norma, pero eso no está previsto, no es una norma que vaya acompañada de suspensión, la admisión a trámite en este caso. Claro, la respuesta del Constitucional podría llegar 2, 3, 4, 5 o 10 años después. Con lo cual, ¿cómo se revertirían luego los efectos de una amnistía concedida en el marco de una ley que es después declarada anticonstitucional, pero que ya ha surtido sus efectos? Bueno, es un tema un poco diabólico. tremendo, ¿no? ¿Cómo resolver eso, ¿no? Dentro de 4 años, 5 años, igual cambian personal constitucional, porque claro, hay gente que dice, no lo has dicho tú, pero lo digo yo, ¿no? Que el Tribunal Constitucional, después de ser algunas personas colocadas ahí por el gobierno, puede ser un tribunal, y la expresión no es mía, sospechoso. Esa expresión no es mía. Esa expresión no es mía, Bueno, esto, se claro, lo he oído a presidente, bueno, esto quiebra
la apariencia de imparcialidad que tendría que tener y de independencia que tendría que tener el Tribunal Constitucional. Yo no digo que no sea independiente o imparcial, es decir, que puede serlo, pero la apariencia, desde luego, la quiebra. Y la apariencia de independencia e imparcialidad es exigida siempre por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a todos los órganos judiciales, incluidos los tribunales constitucionales. ¿Qué significa eso? Significa que no tiene que ser predecible automáticamente la respuesta del tribunal, porque el tribunal tiene que hablar con su sentencia argumentada y no por el hecho de que previamente podamos deducir por la composición o postura previa de los componentes del tribunal cuál va a ser el resultado de la sentencia. Entonces ahí tenemos un problema uh, importante, esa apariencia de neutralidad, esa apariencia de independencia y de imparcialidad, ¿eh? Que está muy quebrada. También hay que decir aquí que mucha responsabilidad sobre ello la tienen los medios de comunicación, que ya de entrada siempre están anticipando resultados judiciales. Menos mal que a veces se equivocan, ¿eh? pero, pero aún contando con ello, se tendría que ser más cuidadoso en esto. Fijémonos también en que este tribunal, el actual, en muchísimos casos se tiene que abstener. Por ejemplo, el señor Condi Pompido, su presidente, que era fiscal general del Estado en épocas pasadas, se está absteniendo sistemáticamente en los casos que le llegan sobre el procés, porque tuvo una intervención directa como fiscal general del Estado y por lo tanto no puede de ninguna de las maneras dictar sentencia e intervenir en la decisión del tribunal. Y lo mismo le está pasando también al magistrado Campo y a la magistrada Laura Díez, que en sus funciones anteriores vinculadas al Ejecutivo, pues tomaron posición respecto de cosas que llegan o van a llegar al Tribunal Constitucional. En esto los partidos políticos, los gobiernos, los proponentes tendrían que ser un poco más cuidadosos, porque eso de nombrar miembros de un tribunal que se sabe de entrada que se van a tener que ir absteniendo en cantidad de casos, no me parece a mí que sea excesivamente correcto desde el punto de vista jurídico ni tan siquiera político. Sí, sí, está muy bien dicho. Fíjate qué puntos, a pesar de que estamos continuamente escuchando y leyendo, estás sacando puntos que son muy, muy interesantes y que no todo el mundo los dice. Oye, te pregunto, ¿cómo te sentiste tú cuando viste las escenas de la vicepresidenta de gobierno con Puigdemont en una actitud de clara sintonía, al punto que sacaron un comunicado conjunto diciendo que la reunión había ido muy bien? ¿Tú cómo te sentiste, Teresa? Tú, Eso personalmente. es una vergüenza, eso es una vergüenza intolerable. Eh, Muestra una conducta política muy poco ética porque se está entrevistando con una persona que ha huido de la acción de la justicia y con la cual está pactando, o al menos parece que esté pactando, por lo que dicen, y conversando y viendo de qué manera se pueden tomar decisiones de Estado importantes, como es investir a un presidente de gobierno. Entonces me pareció un desatino total y absoluto. Sé que hay una demanda interpuesta por parte de Sociedad Civil Catalana que hoy parece ser que ha quedado registrada en el Tribunal Supremo para su admisión a trámite. Es decir, que veremos qué recorrido jurisdiccional tiene este tema, porque es muy grave que una vicepresidenta del gobierno mm, pues tenga o realice este tipo de actuaciones. En muchos países de la Unión Europea, una conducta similar sería canalizada a través de lo que allí llaman la alta traición, porque se están pactando temas de Estado con un prófugo de la justicia que además lo que quiere es destruir el Estado. Bueno, esto es lo que me impacta lo que acabas de decir. Has utilizado esa palabra y yo también la voy a utilizar ahora. Eh, Eh, bueno, yo quiero aprovechar porque ha salido en prensa que el tribunal ha admitido a trámite la denuncia de Sociedad Civil Catalana
y no es así, ha quedado registrada para la Eso es. comisión, ¿eh? Entonces lo quiero aclarar porque los medios lo han recogido de esa manera, ¿eh? Lo han recogido mal y Sociedad Civil Catalana se ha apresurado a aclararlo, ¿eh? Ha sacado una nota diciendo esto que estoy diciendo yo. Has utilizado alta traición, ¿no? Mencionando que en otros países, ¿no?, podría darse esto, Sí, ¿no? porque, claro, nosotros tenemos un código penal que es el que tenemos, del cual ha desaparecido la sedición, en el código penal de Italia, de Alemania, de Francia y de otros estados de la Unión Europea, el intentar o promover la, digamos, la ruptura de lo que es el marco territorial del Estado es literalmente allí en ellos un delito de alta traición. Nosotros no tenemos este delito en nuestro código. Tenemos la rebelión, teníamos el delito de sedición y luego pues otro tipo de delitos menores contra el orden constitucional. En otros estados sí tienen configurado ese delito de alta traición, que era el que se asimilaba al delito de rebelión en nuestro Código Penal. Sí, Claro, en nuestro Código Penal la traición está regulada, um, um, por eso digo que en otros países se podría enfocar por ahí, no así en el nuestro, está regulada cuando el delito se comete para favorecer a un país extranjero y no en el orden interno. En el orden interno tenemos la rebelión y teníamos la sedición. Pero sí, lo señalo porque es que parece que no haya sido nada, pero es que eso es un delito muy grave, se llame como se llame. sí, y esto, pues eso, hay que decirlo claro, me alegro mucho que lo digas. Hicimos un manifiesto en Consenso y Regeneración que fuimos y lo presentamos en las Cortes a todos los partidos políticos oponiéndonos al delito de sedición, hecho manifiesto, hecho por colegas tuyos, profesores de Derecho Constitucional. Pero interesante, ¿no?, que acabas de decir que en otros países, pues como Italia, Francia o Alemania, existe que la ruptura, ¿no?, de la integridad territorial, eso podría considerarse como alta traición, ¿no? En España se supone que existe la rebelión en el caso de la violencia, entiendo, y la Eso es. sedición, que se supone que no hay violencia, esa ha desaparecido. Uh -huh. Esto es como en un país o en una zona que cada X tiempo ¿eh?, se inunda, ¿eh?, se inunda, Sí, no ponemos ninguna barrera. claro. Teníamos una barrera y la quitamos. Uh -huh. Oiga, pero es que aquí cada 9 meses hay una riada y se inunda esto. ¿Por Uh qué -huh. quitan la barrera? ¿No? Y además, es que recuerdo bien porque hicimos ese manifiesto, ¿no? La mayor vergüenza para mí fue la argumentación. El argumentario, odio esa palabra, porque el argumentario me suena siempre, es como dice Sabater, dice, cuando hablan del pueblo catalán, el pueblo español, el pueblo americano, porque el pueblo, cuidado, ten cuidado que Uh van a -huh. por ti, ¿no? O sea, ten cuidado que seguro que Sí. van a por ti, Uh -huh. ¿no? Entonces, la palabra argumentario es lo que tú fabricas porque sabes que no tienes razón, ¿sabes? Como no tienes razón, Sí, sí, oye, sí. el Uh -huh. argumentario, no, Uh oiga, -huh. mire usted, argumentario, estás fabricando algo, y en efecto se fabricó y se dijo, para asimilarnos a Europa. Bueno, eso es falso, Falso absolutamente, totalmente. falso, falso. Entonces, es tremendo eso, ¿no? Y no Sí. pasó nada. Bueno, sí, pues hicimos lo que hicimos, los manifiestos, los artículos, tal. No, ¿cómo que asimilarnos? Es falso, ¿no? Es falso y Uh lo -huh. acabas de decir. No es que la sedición, no, no, es que no existe la sedición en Europa. No, no, es que existe algo que es mucho de mucho mayor rango como la alta traición que acabas de mencionar. Sí, 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 ¿Verdad? sí, Esto sí sí, que es mentir, ¿eh? Eso sí que sí. es mentir. No es cambiar de opinión, Totalmente, es totalmente. mentir y Uh de -huh. mala fe. Uh -huh. Pasaba esto en Europa. Mentira. Uh -huh. No le llaman sedición, le llaman alta traición. Cuidado. Uh -huh. Uh Ah, -huh. tremendo. Bueno, querida, vamos a seguir y terminamos yo creo que ya pronto. Oye, hay otra foto, la de hoy.
PNV y Junts hablando. Sí, ¿Qué te ha sugerido? pues lo mismo de siempre. Es decir, es que son tal para cual en el fondo, ¿eh? Siempre han estado en connivencia el independentismo catalán con el independentismo vasco. Y el PNV, que todos dicen, no, bueno, pero es que estos son los moderados, son nacionalistas, pero no independentistas. Ojo, el PNV no se quiere llamar independentista porque en el fondo le iría mejor pues establecer un régimen tipo confederal en donde ellos tuvieran su estado, uh, más que el llegar a tener un estado independiente. Y lo mismo les está pasando bastante también a los independentistas catalanes. ¿Por qué? Porque es que tampoco se quieren salir del todo. Lo que quieren es hacer lo que les dé la gana financiándoles los otros. Y nosotros. Eso es lo que pretenden. Coincido contigo, querida, absolutamente. O Y sea, claro, y tampoco absolutamente. quieren salirse del marco de la Unión Europea, Ah, claro, porque claro, claro, de ahí claro, llegan sobre todo mucho dinero. claro. Después, poco colaboran en la construcción de ese marco europeo, porque yo todavía estoy esperando aportaciones sólidas de, en estos últimos años de estos marcos aquí centrífugos que tenemos en lo que es la construcción europea. ¿eh? Eh, Pero claro, ¿qué es lo que van a aportar si ellos lo que no pretenden es precisamente unir, sino lo que pretenden es dividir? Sí, Entonces, mira, no me ha parecido nada del otro mundo a la foto de hoy, es decir, es que ya, es a lo que estamos habituados. así es. Fíjate que esto del PNV, no, yo digo, yo prefiero a Bildu que el PNV. Prefiero, ¿no? Bueno, No, yo a ninguno de los dos. yo soy navarro, soy navarro, soy de Pamplona y estas historias las estoy viviendo desde que nací en mi familia, ¿vale? Desde que nací en mi familia, una familia que de un lado y de otro, y en fin, así estamos, ¿no? Bien, el PNV está muy bien en España, está magníficamente bien en España, pero Hombre, bueno, claro, claro. un Estado independiente, pero por Sí, sí. favor, ¿por qué te crees que son idiotas? ¿Pero cómo Ujú, un Estado independiente? Si en uno que se llama España están de maravilla, sí, sí. simplemente que lo que el moto, ¿no? Lo que les mueve a ellos es lo que yo llamo estar yéndose. O sea, es Ujú, como tú le invitas a alguien a tu casa, le abres la puerta y se queda en el hall con la sí, puerta sí, sí, abierta, sí. ¿no? Oye, tráeme la cena aquí, ¿no? Me estoy yendo, estoy Ujú, yéndome, ujú, ujú. ¿eh? Y ahí vivo, y vivo como un señor de bien, ¿eh? Entonces, oye, como que fuera hace mucho frío y se va Iberdrola y el BBVA, ¿eh? Cuidado, pero aquí estamos muy bien, ¿no? Entonces, esto sí lo conocemos. Oye, por último, para acabar, antes de que haga un resumen de las cosas que has dicho, quizás el punto que más me interesa, pedir tu opinión. Eh, ¿Los españoles estamos preparados para ver a Puigdemont en las Ramblas tomándose una cerveza? ¿Podemos, ves que los españoles podemos aguantar eso? Bueno, vamos a ver. Yo es que no quiero verlo de ninguna de las maneras. Lo que quiero es que comparezca ante la justicia, como sucedió con los que le acompañaron en el golpe, no solo él, sino los otros que también están huidos, y que una vez asumidas sus responsabilidades, pues ya veremos si se les aplica el mismo trato que a los otros o no. Porque es que, claro, también hay la versión de que, bueno, que venga, se le condenará y se le indultará como al resto. Oiga, mire, que es que resulta que además de haber dado el golpe y cometido los delitos en el año 17, después ha cometido el delito continuado de huir de la justicia, que es un delito añadido. ¿Sí? En fin, que Claro. su situación es complicada. Y además, por otra parte, eh, pues um, ha intentado utilizar prerrogativas parlamentarias en su condición de no eurodiputado, porque su condición no es que sea de eurodiputado. El Parlamento Europeo le quitó esa condición porque no había cumplido con los requisitos necesarios como para poderla obtener.
Entonces él eso lo impugna. El Tribunal de Justicia General dice que el Parlamento Europeo tenía razón y que por lo tanto no es eurodiputado, pero como las sentencias del Tribunal General se pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia, pues ha presentado también recurso. El abogado general del Tribunal de Justicia considera que tiene razón el Tribunal General y que no hay que reconocerle la condición de eurodiputado, pero falta que todavía ahora el Tribunal de Justicia dicte esa sentencia. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero es que en su condición de eurodiputado, los fondos que ha manejado, si resulta que no era eurodiputado, ¿qué va a suceder con ellos? Mm, qué buena pregunta, Teresa. ¿Se los van a reclamar o qué? Claro. Mira, Teresa, yo lo de la cerveza, señor Puigdemont, era una manera como las gambas de decir algo que quiero decir, ¿no? Llevamos años viviendo una polarización política insoportable y además sin sentido, porque en el propio concepto de la democracia, ¿no? El pueblo es soberano. O sea, al final, el que toma las decisiones soy yo, ciudadano. Bien, claro, como no podemos tener 47 millones de parlamentarios ni 47 presidentes de gobierno, nos tenemos que organizar en una democracia representativa, ¿no? Ujú. Pero claro, tú les eliges, pero para que administren la cosa pública, o sea, no para que se peguen entre ellos. Esto para mí es básico. O sea, tú les eliges para que se entiendan, no los eliges para que se maten en tu nombre, ¿no? ¿Eh? Evidentemente. Entonces eso me parece que es absolutamente increíble, ¿no? No, yo lo que pienso es que en este momento la polarización política está filtrando a la sociedad. ¿Eh? Y esto es lo que a mí me preocupa. ¿Eh? Esto es lo que a mí me preocupa. Y por eso te decía lo de Teresa, ¿estás ahí? Estoy. Es que se me ha ido la imagen, esto me imagino que lo editarán. Y esto es lo que a mí me preocupa. O sea, yo pienso que se empieza a filtrar esta polarización insoportable política, está filtrando a la sociedad y eso es peligroso. Y es lo que te quería decir. Bueno, Teresa, querida Teresa, un placer charlar contigo. Voy a hacer un resumen muy rápido de todo lo que hemos hablado y vamos para allá, vamos a ver. Y ya con esto terminamos. Un poco despistado porque resulta que se me ha ido la imagen y, y no sé cómo recuperarla. Bueno, pero como por lo menos me oyes y nos Sí, sí, oímos, yo te pues, oigo y te veo. vale, pues perfecto. Seguimos para adelante. Vamos a ver, un resumen rápido. No, te decía lo de la resistencia, ¿no? Hombre, si somos el 94%, pues la resistencia debe ser el 6% y el 94% estar ahí activo. Y entonces, claro, hablamos de esa inmensa mayoría que en pocas ocasiones se muestra sus opiniones, ¿no? Y además tú dices, sí, pero claro, ese 94% digamos que tiene enfrente el 6% al que se le está haciendo caso en una serie de cosas fundamentales en la labor de la dirección de España, es porque un gobierno quiere. O sea, no es que el 6% porque sí impone su minoría, sino porque hay un gobierno que quiere, ¿no? Y entonces ahí hablas de los necesarios pactos entre los grandes partidos, PP-PSOE, y hacemos referencia a nuestro manifiesto, entras en el tema de la amnistía, ¿no? Que dices, bueno, primero como cuestión previa, la amnistía es un perdón, un olvido que tiene el sentido en los cambios de sistema político, ¿no? Sobre todo de una dictadura a la democracia, ¿no? Como hubo en España, ¿no? Entonces, bueno, pues delitos que no lo eran, que lo eran durante esas dictaduras en una democracia no lo son. Ahora no hay un cambio de régimen y por lo tanto no tendría sentido. Y como has dicho una frase, ¿no? Que eso está bien, dices, los amnistiados serían los patriotas del 2017, ¿no? Eh, sobre el referéndum, entrando en temas, dices, bueno, pues el referéndum es ilegal, ¿no? Es ilegal
Y dices una cosa también muy interesante, dices que cuando la constituyente, cuando se estaba realizando, haciendo la constitución, la amnistía salió a la palestra, o sea, se planteó la posibilidad de que estuviera, está el indulto general, no la amnistía, y los constituyentes lo rechazaron. O sea, no quisieron que estuviera la amnistía contemplada en la gran norma, en la Constitución. Eh, entonces, claro, dices, hay argumentos, los argumentos que utilizan los que dicen que es legal es que el legislador puede actuar, ¿no? Y como no está prohibido en la Constitución, puede actuar. Pero ahí dices algo muy interesante, ¿no? Que dices, bueno, bien, imaginemos que actúa y dice, sí, en efecto, hay amnistía. ¿Para quiénes? ¿Solamente para los golpistas catalanes? Ah, entonces, ¿dónde está la igualdad ante la ley? O amnistiar también a aquellos que malversaron fondos, ¿vale? Y solamente a los que malversaron fondos en esto. Eso va contra la igualdad de la ley. Este es un punto súper claro. Yo he puesto el ejemplo de las gambas, ¿no? Del Ujú. paciente que le prohíben tomar un plato de gambas y come dos, ¿no? Dos platos, porque no estaba prohibido, ¿no? Luego hablas de que Puigdemont estaba hundido, desaparecido, esperando a que pudiera ser reclamado por la justicia española y extraditado, y ahora resulta que está resucitado y es ridículo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pensar los jueces que tienen que decidir esto si resulta que Puigdemont es esencial eh, para la propia gobierno del país, ¿no? En fin, y además comentas que el gobierno en esa ley de amnistía, para estar en funciones no puede ser un proyecto de ley, ¿no? Que requiere los informes de las instituciones como Consejo de Estado y tal, sino proposición de ley, ¿no? Proposición de ley. ¿eh? Bueno, y luego, claro, bueno, ¿y qué pasa si esto va a ser constitucional? ¿Qué dirían? Y dice, sí, bueno, en cualquier caso lo dirían dentro de 3 o 4 años. Con lo cual, ya, y además, ¿qué problema? Imaginemos que dentro de 4 años dicen, ese no es constitucional, la amnistía. Entonces, ¿qué hacemos con el señor Puigdemont, que ya sí está tomando cervezas en las Ramblas, ¿no? Menudo lío en el que entramos. Y entramos en la idea de la imparcialidad del constitucional, que se puede poner entredicho al haber entrado una serie de personas que además se tienen que inhibir en decisiones determinadas por sus puestos anteriores, ¿no? Bien, un punto súper interesante cuando has mencionado lo de la alta traición en otros países como Italia, Francia, Alemania, lo que hubiera sido el delito de sedición en España, que ha desaparecido, ¿no? Yo he puesto el ejemplo de una zona que se inunda cada 9 meses, tenía un gran muro para contenerla y lo quitamos. Pero bueno, oiga, que es que mire, que se va a inundar. Sí, pero ya no hay muro, ¿eh? Ya no hay muro. Bien, y luego hemos hablado finalmente de la polarización que pasa, no traspasa, del gobierno, de la política a la sociedad, y eso consideramos que no está muy bien. Bueno, querida Teresa, bueno, casi hemos hablado una hora. En fin, seguro que igual nos aguantan una hora. Muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo y si Que no, nos pues nos vemos el día 8 despedimos. en Barcelona. Nos vemos así, muy importante. Día 8 Barcelona, 12 horas, los constitucionalistas, allá nos vamos a ver. Eso es. Allá nos vamos a ver. Pues Teresa, muchísimas gracias. Te mando un Vosotros. abrazo y además te voy a ver muy pronto porque sé que estás dando conferencias sobre estos temas y ahí estaré. Pues nada, y además, Un por abrazo muy supuesto, fuerte. 8 de octubre, 12 horas, Barcelona. ¿eh? Muy bien. Teresa, muchas gracias y un abrazo y hasta la vista. Hasta la vista. Adiós.